En vivo, todo pasa sin aviso. No hay forma de cortar, volver atrás o fingir que no ocurrió. La transmisión sigue, con errores o sin ellos. Y es justo ahí donde está la gracia. Aunque tengas el guión listo y el equipo preparado, siempre aparece algo fuera de lo esperado. Puede ser una frase cruzada, alguien que invade la escena, o incluso una caída que cambia todo en segundos. Y sin ningún esfuerzo, surgen situaciones ligeras, graciosas y difíciles de olvidar. Eso es exactamente lo que vas a ver hoy. Mark Easton estaba hablando sobre una curiosidad del mundo del deporte. Un jugador australiano que apareció cargando una pequeña urna simbólica, de esas bien discretas, pero que igual llamó la atención durante la cobertura. Era un tema liviano, casi sin importancia, típico de cierre de bloque. Mientras él explicaba que el objeto era pequeño, pero tenía un gran significado, Belinda Hagen entró en la conversación y soltó un comentario muy fuera de lugar. Ella sugirió, de forma indirecta, que su colega entendía bien ese tipo de situaciones. En ese momento, el ambiente en el estudio se volvió completamente incómodo. Can't understand how something so small can be so impressive. Well, Mark, you would know about that. Thank you very much. Mark se quedó paralizado por unos segundos. Se notó claramente que intentó procesar lo que escuchó antes de continuar. Aún así, Belinda jaló la transición al siguiente segmento como si nada hubiera pasado. El cambio de tema llegó rápido pero no borró el momento. Quienes lo veían notaron ese silencio extraño que quedó en el aire, de esos que parecen durar más de lo que realmente duran. Después, el clip se esparció y se volvió motivo de risas y vergüenza ajena al mismo tiempo. Los conductores del Alterosa Sportes estaban hablando con una reportera que aparecía en la pantalla gigante directo desde la locación. El ambiente era relajado, con comentarios rápidos sobre las noticias y espacio dividido entre fútbol y descontracción. En un momento, uno de los conductores elogió la apariencia de su colega. Le dijo que se veía muy bonita en cámara. La reportera agradeció y decidió contar algo que ya le habían dicho en otra ocasión. Y fue ahí donde todo se salió de control. Ella repitió la frase diciendo que un hombre había comentado que le daban ganas de llevársela a casa y comerse el agujerito. En cuanto terminó, se dio cuenta del peso de lo que acababa de decir. La frase tenía un doble sentido bastante claro, y el silencio duró solo un segundo. Falou assim, nossa, uma mulher dessa dá vontade de levar pra casa, trancar na jaula e dar uma comida no buraquinho. Eu falei, oh, meu Deus, não era isso. Dar comida pela grade. Y justo ahí llegó la reacción. Las risas se apoderaron del estudio por completo. Los propios conductores no pudieron contenerse. La reportera también estalló en carcajadas, intentando recuperarse de ese momento tan vergonzoso. Keith Murphy estaba transmitiendo en vivo desde el estacionamiento del estadio Jack Trice, comentando el ambiente después del partido entre Iowa e Iowa State. El juego ya estaba en el cuarto periodo, pero afuera la fiesta seguía con todo. Torcedores por todos lados, comida y muchísima energía. Mientras él intentaba mantener el foco en su reportaje, una mujer apareció justo detrás. Al principio solo hacía muecas. Después, decidió exagerar. Empezó a posar, a saludar con la mano y hasta a hacer flexiones en el suelo, ahí en plena calle. Todo para llamar la atención. Murphy siguió hablando, intentando ignorar la situación, pero se le hizo imposible. La escena detrás de él robaba toda la atención. En el estudio, la colega que conversaba con él no pudo aguantar la risa. La mujer continuó firme en su show particular, como si fuera parte del programa, y el reportero hizo lo posible por terminar sin perder la compostura. Un reportero estaba en la playa hablando del calor intenso y del movimiento en el lugar. Todo iba normal, con el mar de fondo y el viento molestando un poco el audio. Explicaba que con las temperaturas tan altas era común que apareciera todo tipo de cosas por ahí. Fue justo en ese momento cuando un escarabajo entró en escena. El insecto llegó volando cerca de él sin avisar. El periodista se asustó en el acto, dio un salto hacia atrás y empezó a intentar espantar al bicho con las manos, sin mucho éxito. What is that? That's because it's hot outside. Stuff like that happens. Sus palabras se perdieron completamente en medio de la reacción, y quedó dividido entre continuar con el reportaje y escapar del visitante inesperado. Aún así, intentó retomar el hilo de lo que estaba diciendo. Todavía algo perdido, comentó que eso era en vivo de verdad, como si ni él mismo pudiera creer lo que acababa de pasar. Al final, logró recomponerse poco a poco, acomodó bien el micrófono y volvió a hablar como si nada hubiera ocurrido, aunque seguía mirando desconfiado a su alrededor,
solo para asegurarse de que el intruso no regresaría. Ronnie Doe estaba en la calle intentando hablar con un hombre dentro de un carro durante un reportaje de Action News. Se acercó, le hizo preguntas, pero él no quiso hablar. Se quedó ahí, callado, dejando claro que no iba a responder nada. La reportera insistió un poco más. Fue entonces cuando la situación cambió. De repente, el hombre le lanzó un vaso con salsa en su dirección. El líquido le cayó encima a la periodista, que se quedó sin reacción por unos segundos. Como si fuera poco, arrancó con el carro y tiró el vaso al suelo, como si nada hubiera pasado. Ronnie intentó mantener la compostura, aunque claramente incómodo, y siguió ahí. En pocos segundos, un simple intento de entrevista se convirtió en algo difícil de ignorar. Fleming estaba en el pasillo de la Asamblea de Massachusetts, grabando una nota política para la emisora. El tema era serio, con leyes y decisiones del gobierno. Hablaba con firmeza, siguiendo el guión al pie de la letra. En medio de la explicación, al mencionar el estado de New Hampshire, el acento se escapó. En lugar de la pronunciación estándar, le salió un New Hampshire bien cargado al estilo de Boston. En ese mismo momento, se dio cuenta e intentó corregirse, repitiéndolo de forma más clara. Have already been put in place in New Hampshire. La grabación ni siquiera llegó a salir al aire. Aún así, la propia Ellen decidió subir el clip a sus redes, y ahí todo tomó otra dimensión. En poco tiempo, el video superó millones de reproducciones y se volvió tendencia. La repercusión fue ligera y divertida. Hubo gente que se identificó, otros le encontraron gracia. Ellen lo tomó con humor y dijo que ese tipo de cosas pasa cuando menos te lo esperas. La reportera estaba transmitiendo en vivo desde Columbus Circle, en Manhattan, explicando un posible cambio en las tarifas que afectaría a los conductores y al tráfico de la zona. Todo iba muy bien, con datos claros y la decisión esperada para ese mismo día. De repente apareció una mujer extraña a su lado. La desconocida empezó a hablar rapidísimo, sin parar mezclando frases y gestos sin ningún sentido. Se acercó demasiado, como si quisiera participar en la nota. La periodista hasta le pidió espacio e intentó seguir con la información, pero era muy difícil competir con semejante avalancha de palabras. The decision. Oh, excuse me, I'm sorry, I'm online. That decision will be made at 10. We're live in Columbus. Sin previo aviso, el camarógrafo decidió actuar, cambió el encuadre y eliminó a la mujer de la imagen, dejando solo a la reportera. Aún así, la interrupción ya lo había hecho todo muy incómodo. Jennifer transmitía en vivo desde Springfield, cubriendo una fuerte tormenta de nieve. Los copos caían sin parar, reduciendo la visibilidad y haciendo que varios autos perdieran el control. Ella explicaba que los conductores tenían que empujar vehículos atascados y que las máquinas quitanieves no daban abasto. Mientras detallaba la situación, algo apareció al fondo. Una figura alta, completamente cubierta, caminaba lentamente entre la nieve. Parecía el mismísimo Pie Grande. La reportera siguió hablando unos segundos sin darse cuenta. It has not let up at all. It is coming down pretty steadily here in Springfield. You can see. De repente, se trabó un poco. Miró de reojo, aguantó la risa e intentó seguir como si nada pasara. Mientras tanto, la figura siguió caminando, tranquila, sin apuro, como si fuera un día normal. La escena se convirtió en una mezcla de noticia seria con algo difícil de ignorar. Quienes miraban quedaron divididos entre la nieve y la inesperada visita. Jennifer McDermott estaba dando el pronóstico del tiempo para la región de Twin Cities, mostrando temperaturas y explicando cómo iba a estar la semana. Todo transcurría con normalidad, con mapas y números apareciendo en pantalla. De repente, el gráfico decidió hacer de las suyas. Su imagen empezó a multiplicarse. Aparecieron varias Jennifers al mismo tiempo, esparcidas por la pantalla, con partes duplicadas y movimientos desincronizados. El mapa se convirtió en un caos visual, como si alguien hubiera presionado todos los botones a la vez. I don't really know what's going on. Se dio cuenta al instante. Intentó seguir hablando, pero no pudo aguantar la risa. Aún así, continuó dando la información, mezclando el pronóstico con comentarios sobre lo que estaba pasando ahí. En cierto momento, quedó claro que ni ella entendía bien el error, pero insistió hasta terminar el boletín, aunque la pantalla estaba completamente fuera de lo normal. La escena llamó la atención justo por eso. En vez de detenerse, llegó hasta el final manejando el problema en vivo.
Una reportera del noticiero Hoy entró en vivo para dar información sobre un caso relacionado con el Instituto Mundial de la Ciudadanía. Con el papel en mano, empezó a leer intentando organizar los datos, pero las anotaciones no le ayudaron para nada. Desde las primeras líneas se perdió completamente. Paró, intentó retomar, volvió a mirar el papel y se quedó varios segundos en silencio, tratando de entender lo que decía. Las palabras salieron cortadas, con pausas y varios intentos de acomodar la información. Instituto Mundial da Cidadania, perdão. Ella insistió, intentó seguir de todas formas, pero se notaba que las cosas no estaban claras en ese momento. El razonamiento no encajaba con lo que tenía en el papel. En el estudio, el presentador se dio cuenta rápidamente. Sin esperar más, la interrumpió de forma tranquila y dijo que volvería con ella después, cuando todo estuviera organizado. Leslie Horton estaba en un programa matutino en Calgary cuando el equipo se metió de lleno en el espíritu navideño. Cada uno tendría un nombre divertido de elfo para animar al público. Cuando llegó su turno, el nombre apareció en pantalla: Peach's Cookie Fingers. Hasta ahí, todo bien. El problema fue que Leslie se confundió al entender la broma. Terminó asociando el apodo con algo completamente diferente, y lo comentó en vivo, como si fuera un tipo de nombre bastante atrevido. Después, intentó corregirse, pero ya era demasiado tarde. El malentendido se convirtió en motivo de risa inmediata. Okay, what? Is that my stripper name? Elf. Christmas elf. Oh! Christmas elf name. Los presentadores en el estudio perdieron el control. Empezaron a reírse sin poder disimularlo, mientras Leslie intentaba corregir lo que dijo y seguir con el programa. Aunque trató de explicar que era solo un nombre navideño, la situación ya había tomado otro rumbo. Un reportero deportivo de Iowa apareció en vivo en medio de una tormenta de nieve brutal, con la misión de hablar del clima. Pero había un detalle: claramente no quería estar ahí. Acostumbrado a comentar partidos, empezó explicando la situación. Nieve fuerte, viento y frío intenso, pero rápido se le escapó la irritación. Dijo que normalmente habla de deporte, no del clima, y que tuvo que levantarse de madrugada para quedarse horas en el frío, avisándole a la gente que no saliera de casa. What better time to ask the sports guy to come in about 5 hours earlier than he would normally wake up, go stand out in the wind and the snow and the cold. Y el desahogo continuó. Contó que ni siquiera sabía que existía ese horario tan temprano, y se quejó de estar congelándose mientras otros colegas estaban en lugares mucho más cómodos. En medio de la nieve, intentó mantener el profesionalismo, pero la sinceridad hablaba más fuerte. En un momento soltó que todavía podía sentir su cara, pero que prefería no poder sentirla. Esa frase resumió perfecto el nivel de la situación. La reportera de Globo estaba en pleno carnaval, hablando con una mujer cercana a Martino Dávila. El ambiente era de celebración, con homenajes y mucha emoción en el aire. Entonces, ella lanzó la pregunta, queriendo saber qué tan especial era homenajear a un amigo tan importante. La respuesta llegó rápida. ¿Y cómo es que es esa emoción de homenajear a un amigo tan querido que nem Martino Dávila? Amigo no, meu pai, né? La mujer lo corrigió al instante y aclaró que no era un amigo, era su propio padre. Con eso, todo cambió en segundos. La reportera se dio cuenta del error de inmediato y se le notó la vergüenza en la cara. Las dos empezaron a reírse. La situación se salió de control por unos segundos, pero de forma ligera, la periodista intentó recomponerse y seguir con la entrevista, entendiendo mejor con quién hablaba, pero ese momento incómodo ya le había robado la atención. El reportero transmitía en vivo desde Baton Rouge, en Luisiana, alertando sobre el tráfico pesado a causa de las inundaciones. Explicaba que la zona cercana a la Old Jefferson Highway estaba colapsada de autos y que mucha gente intentaba salir al mismo tiempo. Mientras él detallaba la situación, algo completamente fuera del guión empezó a ocurrir justo detrás de él. Un niño apareció en cámara y no se quedó quieto ni un segundo. Empezó a bailar súper animado, riéndose y haciendo movimientos sin parar. Mientras el periodista hablaba de riesgo, evacuación y carreteras bloqueadas, la escena generaba un contraste imposible de ignorar. El reportero se mantuvo firme, tratando de sostener el hilo de la información, pero el niño parecía estar en otro mundo completamente, como si estuviera en una fiesta privada en plena calle. Edmundo comentaba la eliminación del Sao Paulo en la Copa Sudamericana
Tras la derrota ante Defensa y Justicia, el tema giraba en torno a las palabras del director Vinicius Pinotti sobre el trabajo de Rogerio Ceni. La duda era si el término que usó fue cuestionable o incuestionable. Paulo Vinicius intentó explicarlo. Dijo que la palabra hacía diferencia en el sentido de la frase. Otros nombres en la mesa también entraron en la conversación, tratando de entender qué era lo que se había dicho realmente. A Edmundo no le gustó nada. Empezó a irritarse al notar que su opinión estaba siendo puesta en duda. Dijo que los periodistas siempre querían tener la última palabra y que eso venía pasando desde hacía un tiempo. Edmundo estava certo. Ele fala que não tô certo não. Vocês jornalistas estão certos. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Paulo Vinicius mantuvo la calma y explicó que llegó a enviarle un mensaje al propio Pinotti para aclarar la duda. La conversación continuó, pero ya se había vuelto un caos. El foco se alejó de la eliminación y fue directo al debate acalorado. La periodista daba el pronóstico del tiempo con toda la calma del mundo, explicando cómo estaría el día y señalando los cambios en el clima. Todo iba normal, información directa, ritmo controlado. Y de repente, el piso decidió unirse a la transmisión. En plena fala, resbaló. Fue rapidísimo. El cuerpo perdió el equilibrio y por un instante, el pronóstico pasó a segundo plano. El pronóstico del tiempo terminó cambiando en la práctica. Antes era tiempo estable, después se convirtió en riesgo de caída confirmado en vivo. Eso es todo por hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete. Un abrazo y hasta mañana.